eh, en la que estamos de vivir los mexicanos los filósofos mexicanos, la filosofía profesional mexicana, en un curioso germanocentrismo que se lo debemos fundamentalmente a José Ortega y Gasset como no como una de sus causas, es decir, como su causa histórica fundamental. Y sin embargo, este germanocentrismo termina siendo perjudicial para su propio iniciador. O sea, José Ortega y Gasset es el gran ignorado de esta tradición filosófica mexicana germanocéntrica por culpa suya, por mérito suyo, pensaba él, ¿no? Entonces, esto ya nos está invitando a hacer una reflexión sobre este curioso germanocentrismo. Contaba aquí hace días en la presentación del libro de Jorge Juárez sobre Heidegger una anécdota, ¿no? Como se las vuelvo a contar, como en una tardecita de verano en Estrasburgo, en la Place Kléber, conversando con los discípulos de Philippe Lacoue-Labarthe y contándoles que Hegel, Heidegger y compañía eran estudiados en México, a estos adoradores de este heredero de Heidegger se les iluminó la cara y muy felices preguntaron, pero ¿cómo la influencia de Lacoue-Labarthe llega hasta México, ¿no? Lo cual pues a mí en principio me molestó porque es la época en la que estando ahí me molesta mucho el eurocentrismo de los europeos, pero después me hizo reflexionar sobre el hecho de que yo estaba dando por contado que la filosofía alemana tenía una influencia mundial, viendo la influencia que tiene acá, y que justamente visto el asunto desde Estrasburgo no era igual. Y en Estrasburgo no solamente los discípulos, también el maestro se veía Philippe Lacoue-Labarthe a sí mismo como uno de esos escasos reductos donde todavía se tomaba en serio la filosofía clásica alemana frente al empobrecimiento que representaba el dominio mundial de la filosofía analítica anglosajona, ¿no? Entonces eso de rebote me hace pensar, bueno, el caso nuestro es un caso singular, ¿no? ¿Verdad? No es un caso general, sino es un caso singular, ¿verdad? Hay un ya no germanocentrismo, sino un germanoreducto en Europa que está liderado por Francia, en el que Estrasburgo juega un rol importante, o en el que juega un rol importante Derrida, pero bueno, en fin, también la escuela fenomenológica francesa juega un rol importante. Dice Alain Finkielkraut en La derrota del pensamiento, pero también en otros textos, ¿no?, que en Europa lo que sucedió es que mientras que los franceses se volvieron alemanes, los alemanes se volvieron super franceses, ¿verdad? El representante contemporáneo de la ilustración francesa es Habermas, y los representantes hoy en día de la filosofía alemana son los franceses, ¿verdad? Es la escuela de Estrasburgo, la de construcción, o los fenomenólogos, o los expertos en historia de la filosofía que abundan en todas las universidades francesas y que tienen como tema de predilección a los filósofos clásicos alemanes. Bueno, entonces, de rebote frente a esto me doy cuenta de que nuestro germanocentrismo es singular, tiene su historia, ¿no? No hace mucho que sacó la UNAM el volumen de las obras completas de Gauss sobre la filosofía y la universidad. Entonces, revisando ese libro, leyéndolo, me di cuenta que la concepción de la filosofía que presenta ahí José Gauss es la que está detrás del plan de estudios que me tocó seguir a mí en Acatlán y que después yo introduje aquí en esta facultad, ¿no? Cuando yo ingresé a esta facultad, lo que era esta facultad era un super seminario, ¿no? Lo que en los seminarios de la Iglesia Católica se estudia en 3 años, aquí se estudiaba en 4, pero el plan de estudios era el mismo, ¿verdad? Era introducción al lenguaje teológico, introducción al lenguaje científico, introducción al lenguaje filosófico, introducción a la filosofía, y creo que hasta síntesis tenía, no es cierto, estoy exagerando, síntesis no tenía. Entonces, frente a eso yo defendí la importancia de la historia de la filosofía y propuse y más o menos gané con siempre los ajustes, los jaloneos que se imponen,
y durante pues, unos 10 años hubo un plan de estudios en esta carrera centrado en la historia de la filosofía, inspirado en el de Acatlán, que a su vez estaba inspirado en los de CEU, que a su vez estaba inspirado en lo que José Gauss, el rector de la Universidad de Madrid, alumno predilecto de Ortega y Gasset, introdujo en la UNAM. Voy a un ritmo que no da para el tiempo. Bueno, acelero. En el tomo 9 de las obras completas, nueva edición, José Ortega y Gasset, en el epílogo para alemanes, es decir, un texto que escribe para los propios alemanes, ¿no? Así como en el prólogo para franceses habla con los franceses y en el epílogo para ingleses. Entonces, si el otro es epílogo, que es lo mismo que es prólogo para alemanes. En el prólogo para alemanes, creo que al tema de nuestro tiempo, es una edición malísima, no sé qué piensen ustedes, ¿no? Desde el punto de vista crítico es una porquería, ¿verdad? Está muy bonita para adornar los anaqueles de los libros. Está mejor la revista Occidente. Pues sí, me voy a buscar eso, porque no hay una nota de pie de página, todo está desbaratado por tiempo, y de veras buscar a qué grupo pertenece un texto es una verdadera monserga, ¿no? Dos citas de este prólogo para alemanes. Una, dice Ortega: ¿creen ustedes que trabajan más que nosotros los del sur? Por lo menos más que algunos de nosotros. ¿En qué error están ustedes? Yo tengo que ser a la vez profesor de la universidad, periodista, literato, político, contertulio de café, torero, hombre de mundo, algo así como párroco y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, esta es una observación muy interesante que me hace recordar algo que les decía también Alfonso Reyes en París en una conferencia, ¿no? Decía, no nos menosprecien, compadres, porque todo lo que a ustedes les dan peladito ya a la boca, a nosotros nos cuesta nuestro trabajo, y entre tanto ya perdí la otra cita de este prólogo para alemanes. Aquí está. Dice: Alemania no sabe que yo, y en lo esencial yo solo, he conquistado para ella, para sus ideas, para sus modos, el entusiasmo de los españoles y algo más. De paso, he infeccionado a toda Sudamérica de germanismo. Entonces, es filosofía. Unas lecciones de Argentina. Eso es. Y enseguida acelera y dice que filosofía la de Fichte, Schelling y Hegel. ¿Verdad? Lo demás es otra cosa. Filosofía es la de Fichte, la de Schelling y la de Hegel. Pero luego hay algo muy interesante en Ortega, y es que, aunque es muy germanocéntrico, o sea, se ve que el joven Ortega se quedó apabullado con la cultura filosófica alemana. Luego también hay que señalar otra cosa, y es que esto le daba a él algo que vender en España, ¿no? Era como su marca registrada. Él es el que tiene la exclusiva de esta nueva misión filosófica. Pues de todas maneras tiene su postura crítica, ¿no? Allí mismo, unas cuantas líneas después de haber afirmado que los filósofos de veras honestos, también reconoce que los filósofos más deshonestos son estos mismos que acaba de alabar, ¿no? Nunca ha habido tan filosofía como la filosofía clásica alemana, y nunca ha habido una filosofía tan deshonesta como la filosofía clásica alemana, ¿no? Entonces ahí también encontramos en Ortega a un crítico interesante de esta deriva en la que nos metió. Habría otras cosas, ¿no? Como cuando como estudiante en la Universidad Alemana reconoce que tiene delante a buenos investigadores, que tenemos que aprender a investigar de los alemanes, de los profesores alemanes, pero también se da cuenta de que son muy malos profesores, que son muy malos habladores, muy malos para construir una clase, muy malos para hacer un discurso. Hay críticas como estas que son muy interesantes. Y en Meditaciones del Quijote, que es un texto pues muy germanófilo, ¿no? muy germanocéntrico, también está esta parábola del explorador inglés que echa a andar todo el día con sus perros hacia el norte, y que al terminar
la jornada revisa y se da cuenta de que caminó hacia el sur, porque mientras que él se movía a toda velocidad hacia el norte, el suelo sobre el que corría caminaba hacia el sur, ¿no? Entonces esa parábola, que además, ¿qué hace eso allí, no? No sé si a ustedes les parezca normal, está uno leyendo las meditaciones del Quijote y llegas a eso, bueno, pues como que puede ser un guiño para lo que después pasó, porque Ortega es el padre de nuestro germanocentrismo, pero también es el padre de nuestro latinoamericanismo, ¿no? Sea y sus discípulos, y Dulce, y etcétera, ¿no? Pues tienen toda esta influencia de Gauss, de Ortega a través de Gauss, para haberse puesto a aplicar a nuestra América Latina, el historicismo y el identitarismo alemán. También traía por allí una serie de textos, entre ellos uno de Leibniz. Les muestro el librito porque es muy interesante. Aquí está, ¿no? La armonía de las lenguas se llama la recopilación que hace Marc Repon, o sea, recopila algunos textos de Leibniz dedicados a este asunto. Y hay dos de ellos están en alemán, traducidos al francés obviamente en esta edición, y hay uno que no trae el alemán al lado, y que entonces de eso infiero que fue escrito directamente en francés, como la mayor parte de la obra de que es el fundador de la filosofía clásica alemana, de la filosofía alemana moderna. Y este texto se llama Exhortación a los alemanes para perfeccionar su entendimiento y su lengua, acompañada la exhortación de la proposición de una sociedad en favor de la identidad alemana. Entonces es un texto muy raro, porque el racionalista Leibniz aquí hace un texto sumamente literario, donde en el más puro estilo de Leopoldo Sea, con esta cette différence près, ¿no? que Leopoldo Sea escribe pésimamente mal, y eso es muy significativo, ¿no? O sea, cómo los discípulos de Gauss escriben mal, horriblemente mal, no escriben bien como su maestro Ortega, y como todos estos defensores, excepción de Villoro, ¿no? Villoro escribe bien, escribe, vamos, si lo ponemos al lado de Sea, ¿no? Esta cosa rara, ¿no? Que el filósofo típico latinoamericano escribe mal por esta influencia alemana, ¿no? Que se nos vino encima, y como el fundador de todo esto, Leibniz, en un texto literariamente espléndido, lleno de metáforas, ¿no? Propone el tipo de cosas que Salazar Bondi, que Leopoldo Sea, y etcétera, etcétera, proponen para América Latina. Dice: ya estamos hartos de depender de los franceses, de los italianos, de los ingleses, ¿verdad? Y bueno, también cita mucho a los españoles, pero no en filosofía, ¿no? Sino en cuanto a que han hecho algo con su lengua. Y propone que los poderes públicos protejan a una asociación que produzca obras que valgan la pena en alemán, para que la cultura alemana no desfallezca, ¿no? Que sería un texto a poner en una lista en la que luego viene un siglo después, de la literatura alemana de Federico II de Prusia, donde también este señor, además de que lanza concursos, este rey, ¿no? Además de que lanza concursos para, a ver, los intelectuales de Europa, díganme cómo le hago para cultivar este pueblo inculto, él mismo entra a la LID, ¿no? Y publica este texto, donde entre otras cosas propone que se les pongan vocales a las palabras alemanas que tienen demasiadas consonantes y por eso no son musicales. Entonces, que a imitación del italiano le pongan vocales al alemán, para ver si ya por fin sirve el alemán para la literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo se está la filosofía alemana en un extremo, y cómo en la época que Ortega va a estudiar con ellos ya han pasado al otro extremo? Muy poco tiempo después vendrá Heidegger con la enormidad esta de que solamente se puede filosofar bueno, vamos, eso ya estaba allí, ¿no? Pero él lo dice con todas sus letras en su testamento filosófico, ¿no? En la entrevista a Der Spiegel: solo se puede filosofar
en griego o en alemán. Y esto ya se embebió de ello el Ortega, autor de las meditaciones del Quijote. Este tipo de enormidades ya las trae Ortega detrás. Y eso hace que en un artículo que le dolió mucho, Unamuno le diga papanatas. Unamuno le diga papanatas. Bueno, por ahí lo traigo, pero ya no lo saco, porque ya se me acabó el tiempo. Y entonces reacciona Ortega en Unamuno y Europa, fábula, y empieza el pleito, que es un pleito muy significativo para el aniversario que estamos celebrando, porque creo que sería injusto, especialmente cuando ese aniversario sí lo dejamos pasar, no hicimos el coloquio que merecía, no mencionar que estamos a los 101 años, o 102 ya, de la publicación del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. El libro, cuyo centenario estamos celebrando ahora, es un epílogo, un comentario del sentimiento trágico de la vida. ¿Qué quieren? Yo, entre Ortega y Unamuno, pues no lo dudo ni un instante. Entonces, Unamuno publica una carta en la que les dice papanatas a estos que nos quieren alemanizar, ¿no? Reacciona Ortega en un artículo, Unamuno y Europa, fábula, donde justamente se coloca en el centro Descartes, que vuelve aquí a aparecer en un pleito, en la falla, ¿no?, entre las dos Europas. Descartes está a la mitad de estas dos Europas, y entonces en el pleito entre el africanista Unamuno, que dice africanicémonos o españolicémoslos a ellos, nada de europeizarnos nosotros. Dice Unamuno en la carta aquella que molestó a Ortega, que si un pueblo no puede dar al mismo tiempo a San Juan de la Cruz y a Descartes, él no lo duda un instante, él se queda con San Juan de la Cruz. Y esto es lo que indigna a Ortega, ¿no? Y dice, pero ¿cómo se atreve don Miguel a apagarnos la luz y a arrojarnos a las paradojas de ese frailecillo incandescente, ¿no? Y pues luego del sentimiento trágico de la vida, Unamuno le responde y le da sus cocos, como diríamos en México, especialmente en el capítulo de conclusión del sentimiento trágico de la vida, ¿tá? Don Quijote en la tragicomedia europea, donde pues insiste Unamuno que nosotros tenemos una filosofía propia, y que esa filosofía propia está en nuestros poetas, nuestros literatos, ¿no? Como repiten ahora nuestros heideggerianos, pero de otra manera, ¿no? O sea, y con otros poetas, ¿no? Dicen que nuestra filosofía está en Hölderlin, ¿no? Y es frente a esto que podríamos ubicar la reacción de Ortega en las meditaciones del Quijote, ¿no? Dicen algunos de los expertos, de los especialistas en Ortega, que la operación que hace ahí Ortega es rescatar el Quijote de las garras de Unamuno, ¿no? O de las garras del españolismo, sacar un Quijote europeo, ¿no? Bueno, ahí queda eso indicado. No me da tiempo a mí de ahondar en ello. Simplemente quisiera señalar otra cosa. Señalar lo que ya veíamos en la conferencia inaugural del doctor Redmond, y algo que sin buscarlo me he ido encontrando yo en mis trabajos sobre Jean-Luc Nancy, como en paralelo, ocupándome de filosofía contemporánea. No dejo yo de leer a estos excluidos. Luego me voy dando cuenta cómo la filosofía contemporánea está redescubriendo los temas de estos excluidos, ¿no? Y cómo se puede hacer ahora mismo un diálogo muy fructífero entre entre Agamben y Jean-Luc Nancy con Ortega, ¿no? Acabo de terminar un artículo sobre la ciudad, que es el que pensaba leerles ahora, dudaba entre leerles ese texto ahora o hacer esta exposición. Acabo de hacer un texto sobre la ciudad y me encontré con que la rebelión de las masas entraba en un diálogo muy actual con un artículo de Agamben que leí en el Le Monde Diplomatique de enero, ¿verdad? Y con un libro estupendo de Jean-Luc Nancy, La Ville au Loin,
¿no? que tiene en particular un texto que se llama El arte de la ciudad, que es el que fundamentalmente puso en conexión con Ortega. Bueno, pues los temas de Meditaciones del Quijote y de Prólogo para alemanes me parece que también podrían entrar en diálogo con el mito nazi de Philippe Lacoue-Labarthe y de Jean-Luc Nancy, y con Europa, la vía romana de René Bra, ¿verdad? Donde este asunto que coloca Ortega en la palestra de la España de principios del siglo XX y que nos lleva a nosotros de refilón, ¿verdad? El de europeanicémonos, hagámonos europeos, pero que en el fondo lo que está diciendo es este absurdo, hagámonos alemanes, absurdo sobre todo porque los alemanes están en una reacción identitaria, ¿verdad? Eso queda claro ahora, debería de quedar claro, ¿no? O sea, nosotros no podemos ser alemanes, es el problema que ya había señalado Unamuno. Entonces, eso habría que asomarse al mito nazi, donde Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy, dos profundos estudiosos de la cultura y la filosofía alemanas, pues reconocen cómo hay, claro, después de Auschwitz, después de la Segunda Guerra Mundial, después de Hitler, después del compromiso de Heidegger con todo esto, cómo se da en Alemania esta desmesura identitaria, como reacción al problema alemán, y cómo la filosofía clásica alemana, ya sea por la vía del sujeto, ya sea por la vía de la Grecia mística que se inventaron ellos, ¿no? que es una proyección de la Alemania soñada en Grecia, ¿no? que es una Grecia que no tiene nada que ver con Grecia. Esta mañana el ser me iluminó y descubrí por qué Heidegger se sentía muy original cuando decía que su gran hallazgo metafísico de que el ser no es uno de los seres, ¿verdad? Y es porque para él los filósofos eran los presocráticos, ¿verdad? Entonces, frente a Tales de Mileto, frente a Anaxímenes, pues descubrir que el ser no es el agua o que el ser no es el aire, pues es un gran descubrimiento que hizo Parménides o que hizo Anaximandro, ¿no? Y Heidegger se sentía uno de estos, ¿verdad? Decirlo frente a toda la tradición occidental a mí me parece que absolutamente ridículo. Los alemanes querían dejar de ser latinos, y es lo último que les digo, subrayando este importantísimo librito de René Bra, la vía romana. Entonces, los alemanes querían dejar de ser latinos por esta rivalidad que tenían con la Europa latina, y entonces inventaron el mito del origen y de ellos como origen, ¿verdad? De su identidad, que es algo que creo que contamina tremendamente a la filosofía nuestra, que también nuestra, pues de ellos, ¿verdad? Esta filosofía identitaria que se hace entre nosotros, y frente a ella hay que afirmar, me parece a mí, con René Bra, en un diálogo al que no faltaba Ortega. Hay pasajes de Ortega en ambos textos en los que se podrían ver atisbos de lo que nos dice luego ahora mismo René Bra en este librito, donde subraya que lo decisivo es la vía romana. ¿Qué es la vía romana? La vía romana es la vía de la secundariedad consciente, el saberse herederos, ¿verdad? Saberse, nosotros no somos esos griegos geniales, nosotros llegamos, allí estaban los griegos poseyendo esa tradición genial, y nos la apropiamos porque era genial y la transmitimos, ¿verdad? Y no tenemos ese complejo de ser nosotros la divina garza alemana, ¿verdad? O sea, nosotros somos unos soldados que vinimos aquí y peleamos contra, en fin, eso por un lado. Lo importante acá subrayar es que es bastante digno, no tiene por qué tener complejo esto de ser segundo, esto de llegar después, de no ser el creador de una determinada filosofía, que para descargo de José Gauss hay que decir que es una de las primeras cosas que vino a decir a América Latina, ¿no? ¿Por qué tienen complejo ustedes de no tener una filosofía propia? O sea, bueno, yo ahí le dejo, no sé si nos robamos 5 minutitos del tiempo de Jorge por si hubiese algún comentario. Muchas gracias.
has estado picando, picando lenguas, así que tienes que llevarte algo también. No, o sea, algo que me parece, sobre todo esto último que terminas diciendo, muy ecuánime para buscar un equilibrio entre estas cosas, es cierto. Ortega tiene una pretensión de germanizar la filosofía alemana, aunque sus discípulos, por ejemplo en mi país, terminaron los germanistas desortegueando la filosofía germana en América, ¿sí? En Chile, por ejemplo. Allí ya no se reconoce a Ortega como el que trajo la filosofía alemana a Latinoamérica, e inclusive lo ven como un advenedizo, como un filósofo postizo que hace malas traducciones del alemán, incluyendo las traducciones de Gauss. Recordemos que la nueva traducción de Ser y Tiempo de Heidegger hace un chileno, con clara intención de mostrar que la traducción de Gauss es muy mala. Pero la realidad es que coincidimos en algo, en esa experiencia histórica los alemanes y América Latina, y es la necesidad de modelos y de hacer algo propio. O sea, había que sacar algo, y Latinoamérica no tenía nada, ni siquiera España. Ortega en cierta forma está buscando, no tenemos Descartes, no tenemos una filosofía racionalista, no podemos seguir acudiendo a la escolástica, que fue lo que combatió la filosofía moderna. Entonces hay que buscar algo de que agarrarnos. Creo que ese es el valor histórico del trabajo de Ortega para la filosofía de habla española. Y eso hace que pues, tengamos nuestra historia propia. Estoy totalmente de acuerdo, y creo que Ortega también afirmaría lo que tú dices, no hay nada de malo ser el segundo ni ser el último. A veces es necesario, se necesita alguien que sea el último. Si todos fuéramos primeros, pues sería desastrosa esta situación. Pero aparte de ello, hay un elemento, y es que la cultura, y Ortega en eso es un caballero, ante defensas para Don Unamuno, respeta la superioridad. Y una de las características, si tú lees, por ejemplo, de esos artículos del Espectador que tiene Ortega tan variados, en algunos de ellos la admiración, por ejemplo, por la cultura francesa es asombrosa. Entonces, lo que hay es un respeto por lo que hay atrás de los Pirineos, incluyendo a los ingleses. Reconocer su trabajo y su labor, o sea, reconoces a los que han hecho filosofía y la necesidad de nosotros de empezar a hacerlo. Estoy de acuerdo que el problema es querer imitar el modelo identitario, pero eso es parte de nuestra historia, parte de lo que tendremos que reconstruir, ¿no? Cuestionar y reproyectar. Solo eso. Sí, gracias. Sí, escuchándote a mí me surge también el siguiente comentario, pues constatado por la distancia que hay entre el texto de Leibniz y el de Federico II, ¿no? Es que esto lleva su tiempo. Y sí, está claro que la revista de Occidente primero, el Fondo de Cultura Económica después, y tal vez, no sé, la revista Sur, había que ver en Colombia, otros movimientos que se sumaron a esto. Después, la Francia de la última parte del siglo XX y hasta nuestros días, comentando la filosofía clásica alemana, nos atiborraron de esta filosofía mal traducida, mal digerida, mal discutida, vinculada a excesos sectarios, primero pues, con el marxismo, ahora con el heideggerianismo. Es todo un asunto que no acabamos de digerirlo, apenas se dispone de traducciones un poco más decentes, ¿no? Cuando yo era estudiante leí Sendas Perdidas en la tradición de Rovira Armengol, el argentino, y había párrafos que era, ¿qué dice aquí? ¿No? Y hace poco la confronté con la de los españoles de Alianza, no recuerdo, y el deleite, sí, y ahí, entonces, claro, es que Rovira tradujo a toda prisa y sin meterse, en fin, tradujo mal, ¿no? Entonces, está esta paradoja de que el siglo XX hispánico, ¿no? Ha creído que estaba leyendo las obras de los clásicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un proceso de digestión que no hemos hecho y de discusión también, ¿no? Entonces,
ahí estaría de acuerdo contigo. Y bueno, también creo que sí, que el rol de Ortega es central, luego hay que matizarlo, porque Unamuno ya había leído a los alemanes y bastante aguda y libremente, ¿no? Ahora hay muchos estudiosos de Unamuno diciendo que fue impreciso en sus lecturas, y etcétera, etcétera, los tontos, ¿no? Creyendo que Unamuno era un experto cuando Unamuno estaba nutriendo su propio pensamiento, leyendo a Kierkegaard, leyendo a Hegel, leyendo a Schopenhauer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algún otro comentario? Pues muchas gracias por su paciencia y sí, me bajo para descansamos 2 minutos y